En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el penúltimo domingo de Pentecostés. El año litúrgico terminará el domingo próximo y se acaba un año litúrgico. En estos domingos, pues la Iglesia también nos insiste lo que pasaría tal vez lo que pasaría seguramente en el fin del mundo, y nosotros debemos siempre reflexionar sobre lo que la Iglesia nos propone. O sea, no es una cuestión de curiosidad o simplemente una satisfacción de una lectura como cualquier otra, sino que esto implica en nuestra vida consecuencias. Y si no sabemos sacar las consecuencias, pues estamos perdiendo el fruto de lo que la Iglesia nos quiere dar, lo que la Iglesia, que Jesucristo nos quiere dar a nuestra vida, a nuestras almas, considerando que esta vida pues se acaba y que todo lo que habremos sembrado en esta vida va a dar su fruto en la otra. Aquel que habrá sembrado el mal, pues cosechará el mal, como dice nuestro Señor. Aquel que ha sembrado el bien, cosechará el bien. Y ese bien es una recompensa eterna, que no será igual para todos, que será según nuestros esfuerzos, según nuestras obras. Y así que en el cielo pues hay grandísima diferencia entre los santos. No todos están en igualdad. Habrá una gran diferencia entre aquellos que se han dado completamente a Dios y aquellos que han dado poco. Y aquellos que habrán hecho el mal, pues lo sabemos muy bien, tendrán un castigo eterno. Y muchas veces no hay que pensar que solo por las malas obras, sino también por los pecados de omisión, que hay muchísimos pecados de omisión en nuestra época, que pueden ser graves y que pueden implicar en personas que aparentemente están bien con Dios, pero un solo pecado mortal es suficiente para condenarse, aun si en el resto estamos bien. Así que debemos siempre hacer nuestra obra de vida cristiana con mucho temor a Dios, porque tal vez pensamos estar bien y tenemos algo que puede estar mal. Puede ser algún pecado que no nos hemos arrepentido, o algo que no está bien en nuestra vida. Entonces, por eso hay que tener cuidado de ver si todavía nuestros actos están en orden con Dios, si no hemos faltado en algo, si no hemos omitido algo. Los cristianos mediocres de nuestra época consideran siempre que todo está en no hacer el mal al prójimo. Esa es una parte de nuestros deberes. Dios nos impone primero honrar a Dios, primero servir a Dios. Por ejemplo, la asistencia a la misa es el primer de los deberes, pero no es el único. Y así que nosotros podemos honrar a Dios con nuestro amor cotidiano, con nuestras oraciones, con nuestra fidelidad a la voluntad de Dios, antes que todo. Primero Dios, antes que el prójimo, antes que los demás, antes que nuestros deberes personales, tal vez que yo evite el pecado, que yo no haga algo malo, está bien. Hay que tener el sentido de la jerarquía de los deberes. Primero lo más importante. Y hoy el hombre moderno, los cristianos modernos, siempre dejan en último lugar a Dios. Tal vez no hagan daño al prójimo, es posible. Yo no digo que haya personas que no respeten a su prójimo, pero los deberes con Dios están ausentes, y esos deberes obligan gravemente, más
que nuestro respeto al prójimo, más que nuestras obligaciones hacia los demás, de no hacer el mal, claro está, no hagamos el mal, pero primero servir a Dios, amar a Dios y hacer nuestros deberes de vida cristiana, ¿verdad? No trabajar el domingo, eso es un precepto de la Iglesia que obliga gravemente. Si yo trabajo más de un cierto tiempo, que ya viene siendo algo importante, puede ser pecado mortal. Hay cosas que se pueden permitir, que no están prohibidas el domingo, ciertamente. Hay ciertas, por ejemplo, cocinar o lavar los platos, o cosas que son necesarias, porque la Iglesia nunca pide el absurdo. Pero cuando uno trabaja sin necesidad, hay personas que a veces las obligan sus superiores a trabajar, y si no trabajan pues pierden su empleo. Bueno, en ese caso es necesario, o sea, no es culpa de la persona, pero si depende de nosotros, no debemos trabajar el domingo. Si está en nuestra mano de no hacerlo, pues no debemos hacerlo. Hay trabajos que el domingo están permitidos, claro está, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que vende pan, pues es necesario para la subsistencia de todos, así que hay trabajos que están permitidos porque son necesarios, pero hay muchos trabajos que no son necesarios. Y hoy cuando vamos vamos a la ciudad el domingo, hay muchos negocios abiertos que no son necesarios que estén abiertos el domingo. Pues eso es pecado mortal. Es pecado mortal trabajar el domingo sin necesidad. Pero ya la gente no tiene noción de eso, pero que los demás no tengan noción de eso no quiere decir que nosotros debemos adoptar esas malas costumbres que se han impuesto hoy en la sociedad. No quiere decir que nosotros debemos adoptar. Nosotros debemos ser conscientes de nuestra vida cristiana, sino que qué tipo de cristianos somos, ¿verdad? El ayuno, la abstinencia, ¿verdad? Los viernes, ya nadie respeta la abstinencia. Obliga bajo pecado mortal no comer carne el viernes. Además que no es nada difícil que de vez en cuando variemos nuestros alimentos, y en realidad no es una penitencia muy difícil. Pero sí tiene que ser que alguien encuentre la excepción para faltar ese día. Entonces, cuidado, ¿verdad? Puede haber casos de imposibilidad, ¿verdad? A veces hay personas que ya no entienden eso, que ya no saben incluso que es una obligación, pero nosotros sí lo sabemos. Y por eso hay que tratar de evitar de hacerse invitar a comer o con alguna persona los viernes, porque la gente ya no tiene noción del respeto de la abstinencia, ¿verdad? Y los preceptos de la Iglesia, por ejemplo, de confesarse por lo menos una vez al año y comulgar por lo menos una vez al año, pero eso es un mínimo que no es deseado ni siquiera por la Iglesia. En realidad nosotros necesitamos más, ¿verdad? Es así como decir, yo no estoy obligado a comer, pero nunca se nos olvida comer, ¿verdad? Nunca se nos olvida hacer nuestra comida, porque lo necesitamos. Y así es también para nuestra alma. Si nunca nos acercamos a los sacramentos, pues también estamos debilitados, estamos espiritualmente anémicos. Y no hay que decir, pues yo no caer tampoco en el escrúpulo contrario, decir, bueno, yo hice un pecadito por aquí, un pecadito por allá, entonces no voy a comulgar. No, si no tengo pecados mortales, hay que comulgar. Porque la comunión es el alimento del alma y la medicina del alma. Necesitamos la comunión, todos. Y en este evangelio nuestro Señor nos habla del grano de mostaza, que es una semilla muy pequeñita, pero que parece insignificante, pero que crece y llega a ser hasta un árbol
en el cual vienen los aves de los cielos a hacer su nido o a pararse. Quiere decir que no hay que despreciar la importancia de lo que Dios siembra en nuestra vida, que es la fe. Primero esa virtud que se llama la fe, que tiene demasiadas implicaciones, ¿verdad? Si yo creo en lo que Jesús dice, yo voy a obedecer lo que Jesús dice, y Jesús nos ha enseñado muchas cosas, pero primero debo tener la fe, debo creer. Entonces, si realmente creo, yo voy a poner en práctica eso que creo, y si no, o bien no creo, o bien es una fe anémica, que una fe que está implicada en el pecado, porque no pongo en práctica aquello que creo. Si Jesús dijo, no harás tal pecado, no harás tal otro, pues yo voy a tratar de no hacerlo. Sí creo, pero no lo hago. Entonces, ¿qué tipo de fe tiene una persona que cree en lo que nuestro Señor dice, lo que la Iglesia enseña, y no lo practica? Entonces, sí, yo creo que hay un cielo, yo creo que hay un castigo, que hay un infierno, que hay un purgatorio, pero sigo igual. Entonces, ¿qué tipo de fe es esa? Porque no tiene obras. No es una fe sin obras. ¿De qué sirve? Es una fe moribunda, que a veces con cualquier pequeño detalle la gente pierde la fe, porque vino una prueba, vino un sufrimiento, vino una enfermedad, y esas personas se desesperan y pierden la fe porque no la practican suficientemente, y es una fe débil, es una fe frágil. Cuando vienen las pruebas, abandonan. Por eso tantos católicos abandonan el catolicismo y se hacen protestantes, o se hacen ateos, o son ateos prácticos. Son personas que dicen, yo soy católico, pero vive como si no fuera católico, nunca reza, nunca va a misa, nunca lee algo para alimentar su fe, lecturas cristianas, espirituales. Entonces es una fe muy débil. Esa actitud de incoherencia es muy común hoy. Debemos tener cuidado de no dejarnos contagiar de eso. Yo por eso les doy textos que son como una advertencia para no dejarse contagiar de ese espíritu de mundo que hay hoy, y debemos reaccionar, porque si el que no reacciona poco a poco se deja llevar. Esa mentalidad de hoy no es la mentalidad cristiana. No hay que decir, pues todos hacen eso, yo también. Hay que tener un poquito de personalidad y decir, no todo lo que hace toda la gente yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Hay cosas que sí son normales, ¿verdad? Debemos vivir en una sociedad, podemos tener una cierta vida social, debemos ser sociables en el sentido cristiano de la palabra, pero no debemos ser sociables en el sentido pagano de la palabra, en el sentido gregario, de aquellos que siguen todo lo que hacen los demás, como las vacas o el ganado. Nosotros no somos ganado, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ciertamente hay cosas que debemos adaptarnos al mundo. Claro está, hay cosas que no tienen importancia, pero hay cosas que sí son de primer orden y que debemos tener discernimiento, ¿no? Para eso estudiamos nuestra fe, para eso leímos nuestro catecismo, para eso venimos a misa y que el Padre les hace alguna instrucción, es para que reflexionemos y sobre eso saquemos conclusiones. Hay personas que salen de misa y les preguntan, ¿pero de qué habló la misa? ¿De qué habló el Evangelio? Ya se me olvidó. O sea, realmente no se preocupan por comprender su vida cristiana. Y en la vida cristiana, como les decía el otro domingo, no bastan las buenas intenciones, no basta tener buena voluntad,
hay que también pensar, reflexionar, conocer nuestra fe, nuestra religión, e instruirse sobre lo que pasa, sobre lo que hay que hacer, lo que hay que evitar, ser conscientes del mal que hay en este mundo, para que no nos dejemos sorprender por el mal, para que no nos dejemos engañar por el mal. Hay tantas formas de mal y hay que saber conocer nuestra vida cristiana. Ciertamente nuestra vida hoy, todos estamos en una vida agitada, tenemos mucho que hacer. Ciertamente hay cosas que no se pueden evitar, pero cuando alguien quiere, siempre encuentra el tiempo para lo que le gusta o lo que quisiera hacer. Así que si realmente nos gusta nuestra vida cristiana, realmente nos gusta nuestra relación con Dios, pues vamos a tomar el tiempo para cuidar esa vida cristiana, para conocerla, para fortificarla, para vivir de una manera consciente nuestra vida cristiana. Y la fe es despreciable a los ojos del mundo. Ah, sí, ¿tú crees? ¿Y de qué sirve? O sea, ven a una persona que reza como una persona tonta que pierde el tiempo. Mientras que nuestro Señor nos dice, no, la fe es como un granito de mostaza que va a fructificar y que va a dar un fruto muy amplio, aunque no se vea. Y ese fruto va a ser algo que nos va a dejar admirados. El día de nuestra muerte, si hemos vivido una vida cristiana correcta, generosa, veremos el valor que han tenido nuestras acciones, no porque son nuestras. Eso hay que sacarnos eso de la cabeza, no porque son nuestras, sino porque estamos unidos a Jesucristo. Somos hijos de la Iglesia y estamos unidos a Jesucristo, y el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz valoriza todos nuestros actos que hacemos con fe. Ese valor viene de la cruz, no tanto de nosotros. No hay que estar diciendo, ay, yo hice esto, yo lo hice bien, etcétera. No, hay que decirse en qué medida y lo que yo hice, lo hice por amor a Jesús, por seguir a Jesús y en la gracia de Jesús. Entonces esas acciones están valorizadas y tienen más mérito, pero nosotros solos, nuestros actos no tienen valor. Si no están unidos a la Iglesia, si no están unidos a Jesucristo, no tienen valor, no pueden merecer el cielo. Una persona que está fuera de la Iglesia, que está en pecado mortal, sus actos, aunque sean buenos, pueden merecerle una recompensa en esta vida, porque son actos naturales, son actos humanos, y Dios recompensa todo. Cuando una persona hace actos buenos, y aunque sean puramente humanos, que son personas que no creen o que están fuera de la Iglesia, Dios se los recompensa en esta vida, pero no en la otra, porque no tienen un valor sobrenatural. Así que tengamos cuidado y no digamos, sí, yo me porté bien, sí, pero realmente Dios, es agradable a Dios todo lo que tú haces. Entonces, eso hay que tener esa preocupación constante, ¿verdad? Y realmente hay pecados también de omisión. Lo que yo debía hacer y no hice, lo que yo podía hacer y no hice. ¿Qué hay en nuestra vida que no esté ordenado al cielo? Esa es la pregunta que nos podemos hacer, porque hoy la mentalidad laicista, naturalista de nuestra época hace una división entre la vida cristiana y la vida social, la vida de trabajo, etcétera. Y no, o sea, nuestra religión nos enseña que todo lo que hay en nuestra vida, todo absolutamente está al servicio de Dios y al servicio de la salvación de nuestra alma. Así que todo puede ser un medio
para salvarnos y santificarnos. Si sabemos someterlo a Dios, si sabemos subordinarlo a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, hasta las cosas más sencillas, los sufrimientos más sencillos nos pueden aprovechar. Entonces, ¿por qué nos sometemos todo a Dios? ¿Por qué? Porque no lo ofrecemos, porque no le decimos a Dios, Dios mío, yo te ofrezco este día con todos mis actos, con todo lo que hoy me pase, lo que yo haga y lo que yo sufra y lo que yo tenga que hacer, etcétera, te lo ofrezco sencillamente. Entonces ese día está santificado porque lo hemos ofrecido a Dios al levantarnos. Está santificado. Hay que santificar todo, hasta el comer, hasta el dormir. Por eso antes de acostarnos rezamos la oración de la noche, para que no solo para que el demonio no venga a traernos sueños negativos, sino también para que santificar el sueño, para ofrecérselo a Dios. Y ese sueño tiene un mérito, tiene un valor espiritual. Así que esa obra de Dios obra de una manera tan discreta, pero al mismo tiempo con muchas consecuencias, ¿verdad? Así que el día que venga Jesús a juzgar el mundo, se dice el Evangelio que los hombres, toda la humanidad llorará al verse delante del juez, que es nuestro Dios. De repente, de una manera inesperada, aquellos que pensaban que no había Dios, o que no había eternidad, o que la vida cristiana es una ilusión, entonces se sentirán como desnudos delante de Dios, con todos sus pecados, con todas sus miserias, y será una cosa para ellos muy impresionante. Pero aquellos que tienen la fe, pues estarán de una manera, tendrán una actitud de confianza, porque han actuado conformemente a su fe. Entonces, que han estado en estado de gracia. Entonces, Dios no quiera que Dios nos puede llamar en cualquier instante, a cualquiera de nosotros. Puede pasar un accidente, puede pasar, hay gente que muere joven, que mueren niños, a veces en la cama y ya no se despiertan. Yo sé de casos. Y en ese momento encontrarse delante de Dios, y Dios nos ve sin ninguna, no lo podemos engañar, todo estará evidente, será una gran vergüenza delante de Dios infinitamente bueno. Así que debemos estar siempre preparados, siempre atentos a hacer la voluntad de Dios, y tener fe en esta obra discreta de Dios en nuestras almas, ¿verdad? Así como también está esta parábola en la cual de la levadura que una mujer cogió y la mezcló en la harina y hasta que todo fuera fermentado. Ese fermento también es el Evangelio, es también la enseñanza de Dios, que Dios ha puesto en esa masa que es el mundo y que va a fermentar. Y esa separación entre los buenos y los malos se hace espontáneamente, porque aquellos que reciben el Evangelio, pues lo hacen fructificar, normalmente se van separando de los que no los quieren aceptar. Por eso los que creen en Dios, los que aman a Dios, se reúnen en la Iglesia Católica, en la verdadera Iglesia Católica. Yo no hablo de la Iglesia conciliar, la Iglesia modernista, que no es la Iglesia Católica. Sin embargo, esa Iglesia conciliar está ocupando los cargos de la Iglesia, los está usurpando. Pero hay que tener claro que nosotros no somos miembros de la Iglesia conciliar, porque esa Iglesia no es la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia conciliar esté
usurpando los cargos de la Iglesia Católica, que están ocupando el papado, los obispos, etcétera, que no los reconocemos como tales, reconocemos al Papa como Papa, pero esa Iglesia conciliar que nació, que comenzó con el Concilio Vaticano II, nosotros no queremos pertenecer a esa Iglesia, porque esa Iglesia no es católica. Entonces debemos hacer bien la distinción, que hoy en la Iglesia oficial hay una mezcla de algo que no es la Iglesia Católica con algo que sí es de la Iglesia Católica, que son los cargos que ellos están ocupando indebidamente, que están usurpando este Papa Francisco o estos obispos que están llevando al pueblo cristiano a la apostasía por esa misma incoherencia de la vida cristiana, pero llevada a un grado muy acentuado. Por eso hoy la gente cada día se acostumbra a vivir en el pecado, hacen cualquier cosa grave y nadie les dice nada, los sacerdotes no les dicen. O sea, personas que viven en concubinato, los sacerdotes no les dicen, les dan la comunión. Personas que quieren confesarse, les dicen, no te confieses, no necesitas. Entonces, las almas están abandonadas en esta iglesia moderna. Es un desastre. Entonces, tomemos conciencia de que nuestra vida cristiana no se hace sola, no es un acto, el hecho de asistir a misa, de estar presente en la misa, no es suficiente. O sea, la vida cristiana, ciertamente hay el aspecto divino, lo que Dios hace, pero si nosotros no hacemos nada, o sea, lo que Dios hace no lo recibimos, no pasa en nuestra alma. Entonces, Dios quiere esa colaboración de nuestra parte, y puede haber muchos grados de generosidad en nuestra vida cristiana. Hay muchos tipos de generosidad. Hay personas que son muy mediocres en su vida cristiana, pero es en la medida que nos damos a Dios que Dios puede hacer más en nuestras almas. Así que tengamos conciencia de la necesidad de hacer esfuerzos, de rezar, de participar bien a la misa, a los sacramentos, en la oración, y que ver en qué manera Dios nos pide hacer nuestro deber cotidiano, de qué manera podemos unirnos a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a pedirles hoy en la Santa Misa a la Santísima Virgen, a los santos, a todos los santos, y que nos den ese espíritu de fe, que no es una fe puramente nominal, es una fe concreta, y tratemos de tomar buenas costumbres, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que son malos cristianos porque no saben tener orden en su vida, incluso de una manera puramente humana. No saben respetar su trabajo, no lo hacen bien, no son constantes, no son ordenados, son poco tal vez perezosos. Entonces ahí se ve que cuando uno toma costumbres de orden en la vida humana, también eso es una base para la vida cristiana. Por ejemplo, una persona trabajadora, una persona constante, va a ser constante también en su vida cristiana, en sus oraciones, en todo lo que debe hacer. Alguien que hace las cosas con seriedad, pues también va a hacer las cosas con seriedad en su vida cristiana. Por ejemplo, la honradez, ¿verdad? La honradez. Entonces, yo no puedo engañarme a mí mismo, pero no puedo engañar a Dios. Hay que ser conscientes de eso. Entonces, por eso se aconseja mucho a los papás, a los niños, darles costumbres de orden, de trabajo, de respeto, de constancia, porque esos hábitos les servirán toda la vida.
y son un fundamento para una vida cristiana seria. Entonces, alguien que es impuntual en su trabajo, que hace las cosas mal, que hace las cosas a mitad, pues también lo va a hacer en la vida cristiana. Su rosario lo va a decir mal, lo va a decir a mitad, etcétera. Entonces, por eso Dios nos pide también orden en nuestra vida. O sea, una orden en no solo decir, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Sí, no es suficiente decir eso. Entonces, tratemos de tener una vida humana correcta. Una persona que tiene palabra, muchas personas, hoy es muy común decir, tal día vamos a hacer esto, y no lo hacen. A tal día, a tal hora vamos a hacer esto, y no lo hacen. Constantemente, falta de seriedad, falta de compromiso. Y eso tiene consecuencias también en la vida cristiana, porque van a llegar tarde a misa, o van a posponer su rosario, o en lugar de decirse, no, yo todos los días voy a decir mi rosario a tal hora, voy a hacer mis oraciones a tal hora. Pero si no tengo seriedad en mi vida, pues no lo voy a respetar ese propósito, no lo voy a hacer. Entonces, incluso una persona que es ordenada en su vida humana se ve que logra mejor todo lo que hace. Una persona que trabaja, por ejemplo, que tiene un negocio, y lo cuida y es atento a lo que se hace, pues ese negocio va a prosperar, ¿verdad? No es solo por la ambición de hacer dinero, sino que es una persona ordenada, una persona que es consecuente con lo que va a hacer. Y eso también tiene que ver mucho en la vida cristiana. Así que hay que decirse de qué manera yo me comporto, si realmente soy constante en mis propósitos, en mis actos, en todo lo que hago. Respeto mis tiempos de oración, ¿verdad? Y ya una vida cristiana se construye, una vida así como esa semillita va creciendo, es algo que se construye. Y alguien que no tiene orden siempre va a ser el mismo en su vida cristiana. Es como un enano que no crece y que está siempre igual. Pues la vida cristiana también puede crecer, se puede desenvolver, se puede perfeccionar. Así que hace 5 años yo soy el mismo que hoy. Entonces hay un problema, no progreso, no corrijo, tengo siempre los mismos hábitos, los mismos malos hábitos, o los he mejorado, me he corregido tal vez en ciertos problemas que pueda tener cada quien. Entonces no hay progreso, siempre iguales. Y no, eso no puede ser. Debemos superarnos. Y debemos superar este estado de mediocridad que es común hoy en todos lados. Entonces hoy la gente, para lo que es tener el dinero y las comodidades y las diversiones, en eso sí lo hacen bien, pero fuera de eso no. Entonces no, nosotros no debemos adoptar esa mentalidad, ese estado de espíritu, y tomar conciencia, decir por qué yo hice esto, por qué yo dije esto, y corregir todos los días, corregirse, mejorarse. Yo no digo que podamos ser santos de un día para otro, pero si todos los días corrigiéramos algo, en un año seríamos santos, porque si somos fieles y tenemos atención a nuestra alma y estamos pendientes, es decir, yo tengo este problema, debo hacer algo, ¿qué voy a hacer? Y si lo hice y no lo logré, entonces ¿por qué no lo logré? Entonces voy a seguir hasta que lo logre. Eso se llama constancia, conciencia del estado de nuestra alma respecto a Dios. Entonces vamos a pedirle en esta misa a la Santísima Virgen que según su corazón inmaculado, que siempre fue fiel, por eso la Virgen llegó a ser más santa que todos los santos juntos, porque siempre fue fiel a todas las gracias que Dios le dio, no desperdició una, y por eso llegó a ser la Santísima Virgen, y Dios la escogió madre suya porque sí era digna,
y porque nunca le falló en nada, esa perfección, esa fidelidad perfecta a todas las gracias de Dios, pues está muy lejos de nuestro alcance, pero sin embargo debemos tratar de imitarla como podamos. Así que vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos haga comprender el valor de la devoción a su corazón inmaculado, para que seamos fieles y siempre fieles y siempre progresando en el conocimiento y el amor de Dios. Ave María Purísima, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.